Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que esté muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, un día muy especial, 29 de agosto. Y en este marco tenemos la suerte y el honor de poder conversar con Javier Cubillas. Javier Cubillas es analista político e investigador de la Fundación Atlas y vamos a hablar sobre Alberdi, la vigencia de la omnipotencia del Estado. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Martín? Realmente muy bien. Es un gran día, realmente. Recordarlo a Juan Bautista es sumamente importante, más en el contexto en el cual hoy estamos viviendo. Y un poco, como hablamos en la previa a esta charla, la importancia de traer a veces textos que no son tan conocidos o tan divulgados. Y por eso un poco el título de esta charla, intentando traer quizá uno de los discursos más potentes que tiene sin lugar a dudas Juan Bautista respecto del ideario liberal, ¿no? Eh, un poco como para adentrarnos en qué fue este discurso que da Juan Bautista Alberdi ya sobre sus últimos años de vida, nada más ni nada menos que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el momento en que le entregan a él un título honorífico y donde él de alguna manera hace un alegato liberal claro, potente, como quien diría, de barricada, algo que muchas veces no suele ocurrir en muchos de nuestros pensadores liberales, y es de alguna manera una muy buena síntesis y de alguna manera una muy buen resumen de qué le pasaba a Alberdi sobre ya su madurez respecto de qué había soñado él, qué había aportado respecto de aquel principio, digamos, de impulso y de generación del orden, digamos, constitucional, de la unión de la confederación, de un orden constitucional con las bases, con sistema económico rentístico, con el manual que es la tercera obra que hace esa triada, el manual de derecho administrativo de alguna manera local que él configura y escribe, y de alguna manera, bueno, ¿qué pasó desde el 53 al 80? Y él cuando intenta dar ese discurso, que técnicamente no lo puede dar por una cuestión de salud, lo hace uno de sus mejores amigos, otro abogado. Él deja planteado para mí algo que hoy resuena y golpea mucho, es los ideales lo tenemos, generamos una constitución, ¿qué pasó que nos comenzamos a desviar? ¿Qué pasó que aquello que añorábamos y buscábamos instaurar, que era generar condiciones para el desarrollo social, para esa madurez que nos faltaba en términos representativos, ¿no? Para esa república en ciernes, digamos, se transformase en una república representativa y demás? em, ¿Qué pasó? Que inclusive los actores liberales, digamos, que tuvimos como las primeras presidencias no se ataron a esa guía que es la Constitución. Y hubo desvíos, hubo crítica, bueno, es famosa las discusiones o los debates que tiene Alberti desde Rosas, obviamente, pero posteriormente Mitre, Sarmiento, em, digamos, hay una situación de entredicho muy fuerte para Alberdi, y él un poco intenta, digamos, en este discurso, eh, dejarlo plasmado para la posteridad, ¿no? Eh, Finalmente, en ese punto, en el título nada más ya comienza a plantear la omnipotencia del Estado, que era eso que él había querido desarmar respecto del legado virreinal, hispánico, en la cultura no se había logrado cambiar. Y, y eso él Y te seguía pregunto, disculpa que te diciendo, interrumpa. sí, A veces estamos acostumbrados a leer el título del libro, la omnipotencia del Estado, pero no pensamos que la palabra omnipotencia tiene que ver con esto que vos explicaste muy bien, ¿no? La frustración de Alberdi al mirar hacia atrás y ver lo que no se había podido, digamos, cambiar, ¿no? claro, por eso me parece sumamente importante cuando él hace esta intervención, porque de alguna manera es una puesta
en análisis de todo lo que él previó o intentó, no de manera desde una ingeniería, sino simplemente si estaban los pilares, se deberían haber dado algunas condiciones para el despegue, ¿no? De esta pampa. Y eso no ocurrió. Entonces, lo que hoy llamaríamos el estado presente, ¿no? Que está en todos lugares, ¿no? Y que sobrepasa la propia función del Estado en términos liberales y que avanza sobre las funciones de la sociedad civil, de los individuos. Dice, hay una relación directa entre la omnipotencia, por un lado, y la negación de la individualidad, ¿no? La negación de, por ejemplo, en términos económicos, de la posibilidad de emprender y no tener que pedir licencia casi para vivir, ¿no? Licencia para abrir un comercio, licencia para producir esto, licencia para patentar. Es decir, tanto se ha reglamentado la vida que todo depende de un funcionario. Ujú. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es la esfera de autonomía que conservamos? Si hemos generado una constitución que en verdad, como él decía, ya desde su inicio, sirvió para liberarnos de los extranjeros, ¿no? De liberarnos de las potencias extranjeras, pero finalmente terminamos convalidando quienes nos van a juzgar y quienes nos van a dominar internamente. Cambiamos de tiranos, decía. Entonces, eso es lo que él ve y añora y deja como una cuestión de entre líneas diciendo, no, volvamos a pensar que lo que se planteó en el 53 nos seguimos desviando del ideario. Entonces hay que volver a las bases, hay que volver a repensarnos desde el punto de vista de la sociedad civil, de la potencia, de la individualidad, para intentar que esa omnipotencia no nos lleve a un estado de quietud, parsimonia, que no reconozca la diversidad, básicamente, en todo sentido, ¿no? Sí, ¿no? A veces me viene a la mente cuando uno analiza este periodo y la frustración de Alberti, que vos también, a la cual también vos hacías referencia, eh, el concepto o las palabras, la visión de Ricardo Rojas, ¿no? Respecto a este periodo. Se instala una constitución de origen anglo, digamos, Ujú. ¿no? Sí. Pero se mantienen las viejas prácticas de las normas codificadas españolas, nada que ver con el common law o nada parecido. Entonces, como el Es, lobo vestido oveja en algún sentido, ¿no? Claro, porque aparte son las cuestiones que a uno no le enseñan en la facultad, como siempre digo, ¿no? Uno que estudia algo de derecho y de política, a mí hay dos cosas que no me explicaron en la facultad nunca. Primero, ¿por qué se peleó? Y me enteró después de terminar la carrera, ¿por qué se pelea Vélez Sarsfield con Alberdi? Porque Alberdi dice, no, me estás trayendo el código napoleónico que me regula el comercio, que me vuelve, lo que yo quise liberar en la Constitución lo volvimos a cerrar en un código. Entonces volvimos a atarnos las manos respecto de la posibilidad de generar comercio, producción, y es un contrasentido. Si la norma máxima, digamos, el andamiaje constitucional busca la libertad, ¿por qué nos atamos abajo a un racionalismo que regula punto por punto la actividad civil? Ese tema es sumamente importante y muchas veces no se estudia, ¿no? Hay un capítulo de debate para la reflexión de los abogados, es decir, eh, ojo que seguimos educando, digamos, a generaciones y generaciones a críticamente respecto del plexo normativo con el cual vivimos a diario. Y ni hablar del punto de vista judicial, ¿no? Es decir, claramente estamos en las antípodas, digamos, de lo que sería un sistema mucho más libre en términos de que tenga mucho más potencia el juez para tomar el caso, generar jurisprudencia. No, estamos al revés. El juez se tiene que atar al código, a lo que está tipificado, y si hay algo que no está tipificado antemano, lo que tenemos es una laguna del derecho. Y tienen que muchas veces generar, mediante sus dictámenes, avanzar sobre lo que el legislador no hizo, porque no puede prever la realidad y los contextos tan cambiantes de la realidad. Entonces, tiene que avanzar en legislación sobre áreas abiertas, dinámicas, y después ver el codificador, digamos, cómo recepta eso y cambia la legislación. Es decir, todo un sistema que está, digamos, invertido básicamente, ¿no? Que no responde a la innovación constante en la cual vivimos. Eh, Eso parte de lo que él anticipa, y ahí vuelvo también sobre Rojas. Él ya en ese momento anticipa el predominio del derecho colectivo sobre el individuo.
Es decir, ya veía, digamos, la tendencia continental francesa, racionalista, cómo iba a dominar y cómo entraba, digamos, sobre nuestra novel, digamos, conformación y manera de pensar, eh, de alguna manera y, generando un forceps que no nos iba a permitir tener flexibilidad frente a un contexto de desarrollo donde Argentina tenía todo para integrarse al mundo. Y sin embargo nos atamos las manos. Es increíble. Ujú. Sí, y esto que parecía inocuo en su momento para la mayor parte de los argentinos, él veía las raíces del peligro futuro, ¿no? Que es lo que terminamos viviendo en Argentina. Y también recordemos que en lo que era el Cono Sur, el Virreinato del Río de la Plata, era más o menos la Edad Media española, sobre la Ujú. cual se injerta, digamos, una constitución, digamos, vinculada a las ideas y a las prácticas anglosajonas como la americana, un contraste, una publicidad terrible, y calculo que también, no, seguramente en este marco Alberti buscaba que la inmigración fuera un instrumento de cambio, no buscaba solamente traer inmigrantes para trabajar, buscaba inmigrantes de determinados orígenes para darle sostén a la nueva estructura institucional, ¿no? Claro, buscaba ese aporte cultural que él sabía, encontraba y tenía sumamente claro dónde estaba el diferencial, como siempre los que tienen. Por eso digo, Alberti también tiene una visión, además de jurídica, una visión sociológica muy clara respecto de hábitos y costumbres que muchas veces no es valorado. Es decir, no es tenido a veces Alberti como un lector y un analista desde el punto de vista sociológico, por más que no haya generado como otros autores, una corriente sociológica de pensamiento, tiene dentro de sus escritos y sus discursos y visiones, intervenciones que son sociológicas. Y él, en ese sentido, hay una sociología económica claramente Bueno, se ha congelado identificada la pantalla. del individuo, ¿no? Ahí está. De la libertad individual, de la propiedad, de Bueno, ahí se había congelado un poco. ¿Estás ahí, Javier? Bueno, estábamos conversando con Javier Cubillas. Ha habido un problema técnico. ¿Estás ahí, Javier? Ahí te escuchamos, ¿eh? Estás sin sonido. Sí, ahí vuelvo, ahí ahí sí. está. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ahí vuelvo sobre la idea, digo, porque él hacía hincapié en la libertad individual y en esta cuestión de intentar amalgamar todo lo que se veía como progreso. Porque justamente en esa independencia personal y en esos hábitos de cultura, de trabajo, en ese diferencial para la época, estaba lo que él retomaba de los autores anglosajones, que es la senda del progreso de la sociedad, está en esa libertad individual. Él sabía claramente que no venía del Estado el progreso, sino que venía de los individuos. Y ahí es donde uno ve el influjo, digamos, de los pensadores franceses que de alguna manera, en algunos casos hasta aplicaron mejor el sistema anglosajón o inglés, e inclusive la influencia escocesa. Y por eso no es, algunos lo tildan de materialista, no, es una sociología económica con una matriz ética muy clara, porque era la dignidad del hombre, era el fortalecimiento y la afirmación de la individualidad, era reconocerse como parte del mundo desde acá, aportando algo al mundo y aportando algo en términos de bienes, de trabajo, a la sociedad, mejorar la calidad de vida. Entonces, lejos estaba de ser una cuestión puramente económica o material. Y eso creo que es un punto también que no siempre se pone, digamos, un listón a eso en el pensamiento de Alberti. Javier, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos en este día tan especial y que nos ayuda a tener en cuenta, a tener presente esta visión de Alberti ya en sus últimos años, ¿no? Que cuando mira hacia atrás y revisa lo que pasó, su influencia, la Constitución, los problemas sin resolver y los peligros que se avisoran, ¿no? En el horizonte. ¿Sí? Te agradecemos mucho por esta posibilidad y volveremos a charlar, y vos que sos un
un fanático, entre comillas, no es una palabra adecuada para un tema académico, pero sin duda que pones toda la energía para difundir las ideas de Alberdi y hacerlas populares, que la gente las conozca, que los jóvenes la conozcan, y a veces, y haces que los libros no queden en una biblioteca, libros viejos en una biblioteca, sino que vuelven a tomar vida y que lleguen a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, un abrazo a todos, así que seguimos en contacto y hablándonos.